Navarralde lleva trabajando todos estos años en torno al patrimonio y este año hemos cogido el tema de los caminos. Los caminos son una manifestación de una sociedad y en ese aspecto tiene un elemento patrimonial que es el que vamos a trabajar y el que nos interesa indagar y profundizar. Donejakue bidea, horregatik daukagu bide hori aspaldiko bidea da, eta beti etorri da jendea hortikan, beti Pirineoa zeharkatu eta Iruña izan da beti toki berezi bat. Para ello hay una serie de actividades que nos permiten llegar a la gente, pues como son visitas guiadas, conferencias en distintas poblaciones, está pues eso, una excursión a un castillo, los castillos formaban parte de esta red de caminos. Todo se rige por unas formas de pensar muy enclavadas en lo que era el periodo, ¿no? En la Edad Media todo seguía un protocolo muchas veces religioso. Y luego tenemos la jornada académica en la que vamos a dar una visión precisamente de todos estos temas. Bideek historikoki lurraldea egituratu dute, pertsonen eta komunitateen arteko harremanak ahalbidetu dutelarik. Eta horregatik nire ustez gure ondariaren eta kulturaren parte dira. Hablaré sobre la relevancia que tuvo el territorio de los vascones para los caminos que Roma necesitó en el inicio de la nueva era. Los caminos del contrabando, del olvido a la patrimonialización. Eran gente que no tenía ninguna preparación militar, sin embargo estaban haciendo frente a uno de los ejércitos más potentes que había en el mundo en ese momento, los nazis. Con estas jornadas precisamente pretendemos reflexionar e indagar en todos estos temas y nuestra idea es seguir trabajando en ellos, seguir trabajando en la historia, seguir trabajando en el patrimonio y en distintas expresiones como son los caminos que nos permiten entender cómo es el patrimonio y cómo se está transformando en estos momentos. Porque también hay que decir que hay caminos silenciados y quizás esos caminos pues tienen que tener también voz. Y preguntar a la sociedad contemporánea si estamos dispuestos a dejarnos cosas en el camino o queremos seguir viviendo de recuerdos del pasado, ¿no? Agradezco a los ponentes, a todos los que habéis estado. Desde Navarralde, gracias a todos. Eskerrik asko, eta beste bat arte.